La primera referencia es un historiador, Manuel Tullón de Lara, que explicó que en España se configuró desde el siglo XIX un bloque de poder. Un bloque de poder que salió victorioso de todas las confrontaciones y que fue capaz de dirigir, de controlar, de influir sobre la dirección de Estado. No todo el mundo sabe quién es Tullón de Lara. Rubén Juste, un compañero nuestro, actualizó algunas de sus ideas en algunos libros recientes más conocidos. Quedaos con esa referencia, porque es quizá uno de los historiadores de nuestra patria que explicó mejor que nadie cómo funciona el poder en España. La segunda referencia es un cómic. Es un cómic que leí siendo muy jovencito y que me impactó tanto que todavía me acuerdo y lo perdí. No lo tengo y sin embargo me acuerdo de aquel cómic. En ese cómic aparece un corredor, un atleta, está vestido con una camiseta de tirantes de corredor, con un pantalón corto, con unas zapatillas de correr. En la camiseta lleva dibujada una hoz y un martillo y está corriendo en zigzag, Y se ve después a dos tipos con prismáticos que le están mirando desde un rascacielos y uno le pregunta al otro ¿por qué corre en zigzag? Y el otro le dice porque sabe que hay varios francotiradores apuntando a su cabeza y sabe que para llegar tiene que correr en zigzag. Nacimos hace 7 años como fuerza política perfectamente conscientes de cuál era la correlación de fuerzas en nuestro país, con plena voluntad de cambiarla y con todas las dificultades, con todos los francotiradores, siendo conscientes además de lo posible, siendo conscientes de que en una coyuntura como esta, de lo que se trata básicamente es de asegurar que algunos de los principios sociales que recogía nuestra Constitución no fueran mera palabrería, sino que sirvieran para proteger a la gente, hemos sido capaces de cuestionar el monopolio del Estado por parte de ese bloque de poder que llevaba mandando muchísimo tiempo. Y claro, hacer eso tiene su precio. Comprendimos lo que significaba la cultura, la comunicación, como principal terreno de batalla política y desafiamos muchos elementos en el lenguaje. Porque hacer política, si no te entiende la gente, no es hacer política. Al mismo tiempo, planteamos la necesidad desde el principio de gobernar. Porque una fuerza política como la nuestra, gobernando en un país como España, implicaba desafiar una correlación de fuerzas que estaba fija. Se dice mucho que nosotros contribuimos al fin del bipartidismo, pero es que el fin del bipartidismo es algo enormemente importante. Hemos trabajado prácticamente hasta hace un año o hace algunos meses para apuntalar ese fin del bipartidismo. El bipartidismo era básicamente un mecanismo, que hubiera solamente dos formaciones políticas que podían estar en el gobierno, que en realidad estaban de acuerdo en los principales elementos que tenían que ver con la articulación de las políticas económicas y con la articulación del poder en el Estado. Eso se llamaba consenso. El problema es que en un sistema democrático los consensos pueden cambiar. Y nosotros trabajamos desde el principio para que esos consensos que ya habían cambiado en la sociedad pudieran tener una representación dentro del gobierno y dentro del Estado. Para eso era fundamental romper una dinámica según la cual no importaba qué partido estuviese en el gobierno siempre que esos partidos defendieran a la hora de la hora los mismos intereses. Por eso desde el principio, desde que entramos en el Congreso de los Diputados, se movió lo que no está escrito para evitar que nosotros pudiéramos entrar dentro del gobierno. Desde que entramos en el Congreso de los Diputados, desde las elecciones de 2015, nosotros ofrecimos un gobierno de coalición. Pero ya había otra formación política
que empezó a crecer en el momento en el que un gran banquero de este país dijo hace falta un Podemos de los bancos, hace falta un Podemos de derechas, que servía básicamente para que pudiera gobernar el Partido Popular o el Partido Socialista, pero que los consensos fundamentales de esas élites que llevaban mandando en el Estado no se alteraran nunca. Y por eso los francotiradores empezaron a disparar. Pero fuimos capaces de aguantar y se repitieron las elecciones y volvimos a decir hay números. Y el establishment de este país se cargó a Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez empezó a dudar y empezó a coquetear con la idea de poder llegar a un acuerdo de gobierno con nosotros. Y precisamente porque nosotros existimos, ocurrió en el Partido Socialista una cosa que en ese partido no había ocurrido jamás. Y es que la dirección del partido, apoyada por todo el establishment económico y mediático, perdiera unas primarias frente a su militancia. Eso fue porque existía Unidas Podemos. Un dirigente del Partido Socialista, no puedo revelar su nombre, que esa noche me escribió y me dijo: cabrones, habéis ganado vosotros las primarias. Después de eso, el poder siguió operando. Llegaron a afirmar incluso que era imposible que hubiera números para una moción de censura que desalojara al Partido Popular del gobierno. Presentamos una moción de censura simbólica, básicamente para que toda España viera que había números, porque la correlación electoral, con diferentes cambios entre las fuerzas políticas del bloque de dirección histórica, sigue siendo la misma desde aquellas elecciones de 2015. Gracias a esa moción de censura fue posible la moción de censura que desalojó definitivamente al Partido Popular del gobierno. Y en esa segunda moción de censura volvimos a hacer nuestro trabajo. Un trabajo de hormiguita que se había construido durante muchos meses de trabajo para atar los números y hacer posible lo que algunos de los que presentaron aquella moción de censura no se creían que fuera posible, y es que los números salieran. Y por eso aquel primer gobierno de Pedro Sánchez tuvo tantos elementos de improvisación, porque no estaban seguros de que les fuera a salir bien aquella moción de censura. Lógicamente, los poderes, los francotiradores, empezaron a operar. La clave es que nunca entrara Unidas Podemos en ese gobierno. Los acuerdos programáticos se podía firmar lo que nos diera la gana, en el papel cabe todo, pero lo fundamental no es lo que se firma en el papel, es si después eso se cumple. Y la única manera de controlar que se cumple es estar en el Consejo de Ministros. Y hubo unas elecciones generales. Y en aquellas elecciones generales volvimos a plantear gobierno de coalición. Y los poderes volvieron a operar. Seguro que gobierno de coalición no sería mucho más cómodo para vosotros colocaros en esa cómoda posición de ser una oposición aliada con el gobierno de izquierdas en el Congreso de los Diputados. Mucho ojo, que os podemos crear un debate interno. Mucho ojo, que podemos repetir las elecciones y puede haber mucha gente vuestra que piense: total, es mejor dárselo al Partido Socialista antes que arriesgarnos a que gane la derecha. Era un planteamiento muy legítimo. Pero nosotros teníamos plena conciencia histórica de que o llegábamos al gobierno o era imposible que determinadas cosas cambiaran en este país, a pesar de que nos estuvieran cayendo chuzos de punta y nos estuvieran machacando. Y finalmente, después de mucho aguantar, después de mucho correr en zigzag, llegamos al Consejo de Ministros. Y lo decía ayer y lo vuelvo a repetir: jugamos bien al ajedrez. El éxito de aquel Consejo de Ministros no es que el maldito Coletas fuera vicepresidente, es que en ese gobierno estaba Yolanda Díaz, en ese gobierno estaba Irene Montero, en ese gobierno ha entrado Ione Belarra. Y ahora, ya nadie puede negar que somos una fuerza política de gobierno. Vosotros sabéis lo que significa que una señora con el carné del Partido Comunista haya demostrado a todo el mundo que es la mejor ministra de Trabajo de la historia, llegando a acuerdos con la patronal y con los sindicatos.
Vosotros sabéis lo que significa que en el Ministerio de Igualdad haya alguien capaz de decirle al Poder Judicial que cuando en este país las mujeres dicen solo sí es sí, es el Poder Legislativo el que va a decir lo que viene en la ley y lo que tienen que aplicar los jueces. Y entonces, cualquiera que sepa un poco de historia de España, cuando de repente el bloque de dirección de Estado empieza a cambiar, los que siempre odiaron la democracia empiezan a reconocer abiertamente que efectivamente la democracia les da igual. Hay dos movimientos que se están produciendo a nivel mundial que tienen mucho que ver con lo que ocurre en Madrid. La extrema derecha es la principal amenaza a la democracia. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos con Donald Trump es una amenaza a la democracia y todos sus imitadores, como Ayuso, no son más que enemigos de la democracia porque no creen en ella. ¿Qué es la ultraderecha? La ultraderecha no es más que el mecanismo del poder para cuestionar la democracia cuando los resultados democráticos no les son favorables. Nosotros hemos cumplido las reglas del juego. Sabemos que en las democracias las reglas no son iguales para todo. Es mucho más difícil hacer política cuando te apoya un sindicato que cuando te apoya el IBEX 35. Es mucho más difícil hacer política cuando te apoya Telecá que cuando te apoya A3 Media o Mediaset. Lo sabíamos cuál era la correlación de fuerzas. Sabíamos que las reglas no son igual para todos. Hemos jugado limpio y hemos llegado al Gobierno de España jugando limpio, al Ayuntamiento de Barcelona jugando limpio, a los gobiernos de Baleares, de la Comunidad Valenciana, de Canarias, de Aragón, de Navarra y al Gobierno de España jugando limpio. Y entonces, los que representan al poder han dejado de jugar limpio. No es casual los discursos antipolíticos que emplea la derecha y la ultraderecha. ¿Vosotros pensáis que es improvisación que la ultraderecha nos llame ratas, que la ultraderecha nos insulte, que asuman que la mentira es su principal instrumento político? Siempre han sido eso. Si no podemos ganar, rompemos las reglas del juego. ¿Tenéis alguna duda de que cuando se anuncie la victoria de la izquierda en las elecciones del día 4 no van a denunciar fraude electoral? Ya están preparando el terreno. Encarnan mejor que nadie ese histórico odio de las élites españolas a que la gente que venga de abajo les pueda disputar mandar en el Estado. ¿Os parece casual que el principal insulto que utilicen contra Irene Montero es que fue cajera de un supermercado? No pueden soportar que la hija de un mozo de mudanza y una maestra de infantil, con matrículas de honor en la carrera, con becas de excelencia públicas, pueda estar en un sitio que ellos consideraban exclusivamente para los representantes del bloque de poder. ¿Sabéis lo que significa para esta gente que la hija de un dirigente sindical de Galicia, abogada laboralista y militante del PC, sea vicepresidenta del gobierno? ¿Sabéis lo que significa para esta gente que lográramos armar una mayoría para garantizar los presupuestos generales con fuerzas políticas de izquierdas del País Vasco y de Cataluña? ¿Os imagináis lo que representa eso? Que haya votos de ciudadanos de nuestro Estado que puedan tener influencia sobre las decisiones que se toman en el Estado. Eso no te lo perdonan. Eso no te lo perdonan. ¿Sabéis lo que significa para ellos que en el contexto de la pandemia haya un giro neokeynesiano en el que todos los paradigmas de la austeridad económica se caigan como un castillo de naipes, haya una movilización de recursos sin precedentes para la reconstrucción, se hable de New Deal, se hable de nuevo paradigma neokeynesiano y eso ocurra en este país con nosotros dentro del gobierno? Por eso, para ellos la democracia ha dejado de valer.
Por eso hablan abiertamente de la ilegalización de partidos políticos. Por eso la ultraderecha dice sí, hay que legalizar a Unidas Podemos, hay que legalizar a los partidos vascos, hay que legalizar a los partidos catalanes, porque si no, no les salen los números. El discurso de Beatriz Fanjul el otro día no es el resultado de tomar unas cañas, es el resultado de su desprecio de la política. Es un discurso en el que dicen a los jóvenes, tú ni de izquierdas ni de derechas, ni de una cosa ni de otra, lo que hay que hacer cuando seas joven es beber, pasártelo bien y ser inconformista. Es el discurso de las élites de siempre. Usted haga como yo, como decía Franco, y no se meta en política. El discurso del insulto, de la demagogia, de la violencia, del todos son iguales. Es el discurso de las élites. La política es un patrimonio de los de abajo para poner límites a los de arriba. El analfabeto político es el mayor enemigo de la clase trabajadora. El analfabeto político es el mayor enemigo de que haya sanidad pública, educación pública, servicios públicos. Cuando las organizaciones de trabajadores, cuando los movimientos de mujeres se empezaron a organizar políticamente, empezó a tener sentido la palabra democracia. Por eso, en esta campaña, hay que defender la democracia. La democracia no es solo un procedimiento, no son solo las reglas cambiantes de la partida de ajedrez. La democracia es un movimiento histórico que sirve para que las mayorías sociales puedan hacer política. No hace falta democracia para que un abogado del Estado, nieto de abogado del Estado, sea alcalde de Madrid. Para que un barrendero sea alcalde de Alcorcón hace falta democracia y hace falta hacer política. A ver si lo entendemos. Para que gente como nosotros pueda estar en el Consejo de Ministros, hace falta democracia y hace falta hacer política. Ellos no la necesitan. Ya tienen todo el dinero, todo el apoyo de las grandes empresas, todos los poderes mediáticos. Les sobra la democracia si no gana. Por eso el día 4, en los barrios, en las ciudades y pueblos de la gente trabajadora, tiene que haber una respuesta de orden, una respuesta política. Política. Porque ellos no necesitan de la política. Quien se puede comprar la mejor clínica privada de Estados Unidos no necesita que haya un gobierno que asegure una sanidad pública para todos. Quien puede pagar los mejores colegios privados para sus hijos no necesita que haya una consejería de educación que asegure las mejores escuelas públicas. Disputémosle el significado de la palabra libertad. Libertad es que el hijo de unos trabajadores de Vicálvaro pueda llegar a ser alcalde, pueda llegar a ser ministro, pueda llegar a tener más títulos universitarios que los hijos de la gente con apellidos compuestos y títulos nobiliarios. Y por eso hay que decirles, para que no se les olvide, que estamos aquí para ser Estado, que frente a los que pretenden parasitar los dispositivos públicos que necesita la gente trabajadora, aquí estamos para ser Estado, que no se puede consentir que violentos y sicarios de la extrema derecha pretendan parasitar los sindicatos policiales, que la policía es un servicio público para todos los ciudadanos. Que no se puede consentir que haya ultraderechistas en el Poder Judicial que se crean que están por encima del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, que hay división de poderes, que las leyes que tienen que hablar, que tienen que aplicar los jueces, emanan del pueblo, que la soberanía, y esto hay que decirlo un 2 de mayo, no descansa en el rey de España, descansa en el pueblo español. El día 4, colas interminables en los colegios electorales de las ciudades y pueblos de la clase trabajadora, en orden
disciplinadamente, sin caer en ninguna de sus provocaciones, sin caer en su violencia, siendo capaces de demostrar que la clase trabajadora encarna el Estado, encarna la institución, encarna la soberanía, frente a las élites que se llevan creyendo que el Estado es suyo. Pues no, el Estado es de la gente corriente. Y por eso, en la Comunidad de Madrid, tiene que haber un gobierno que mande a los enemigos de la democracia, de momento, a la oposición. Adelante, que sí se puede. Adelante, que estamos más cerca. Adelante, que su rabia es directamente proporcional a la cercanía de la victoria.